tenemos que apostar por una prensa libre, dependa o no dependa del Estado. La delgada línea entre creadores de contenido, periodistas, también está entre los propios políticos. ¿Están dando su opinión o es periodismo? ¿Está creando contenido o está informando? Para que el periodismo pueda ser valiente, pero valiente de verdad, y que para que el periodismo pueda ser riguroso, tiene que no ser una profesión precaria. Ahí las noticias falsas calan y hacen mucho daño. Se daban algunos datos espeluznantes. No sé cuántos muertos en un parque. No era verdad. Yo creo que no hay mejor manera de proteger, por ejemplo, la libertad de prensa que regulando la prensa. Y una de las claves, yo diría, que es estar en los canales donde están los jóvenes. En vez de que el joven o cualquier persona venga a buscar la información a tu canal, yo voy donde tú estás. A un influencer que tenga más de cierto número de followers, de seguidores, hay que regularlo más bien como a un medio de comunicación. You have to think critically about this reality. Is this trustable or not, and why? Parece que ahora un periodista puede ser cualquiera que coja un micro, ¿no? Studies that we have show that people who participate a lot in online debates on social media tend to be more polarized than the people who don't. Yo creo que eso es lo que los jóvenes castigan mucho de los medios. El estar posicionado de un lado o de otro, que los medios es una realidad, no son objetivos. Pensionistas actuales se mantienen así, la gente joven es otro sistema y nos rectificamos nosotros. ¿Es así? José, baja ya el volumen, que acaban de decir prevenidos, hay que empezar. ¿Pero qué estás viendo? Un tío aquí que estaba especulando sobre las pensiones y me ha hecho gracia. Oye, de verdad, os tengo dicho que no veáis esos vídeos, que es que lo único que hacen es enfadarte y es que encima sin fundamento ninguno. Bueno, yo en defensa de Joseca tengo que decir que yo también me los veo todos, ¿eh? Enganchan. Bueno, es que eso es el efecto de la polarización. Pues sí que es verdad. Pues yo creo que nosotros, como futuros periodistas, Joseca, Tomad nota. no deberíamos estar viendo este tipo de contenido. Hombre, a ver, tienes razón. Y más aquí que estamos en un congreso donde se va a hablar sobre soluciones para despolarizar el panorama mediático. Pues eso, toma nota. Vamos a dar ejemplo. Me la apunto, mi móvil ya está en su sitio. Venga, empezamos, chicos. El Media Festival. Media Festival. No estáis jugando a ser mayores, ¿eh? Todo lo que tendría un evento de una empresa de libre. ¡Hasta siempre! Bienvenidos, bienvenidas, nosotros somos Media Festival y esta es la segunda entrega de un formato que acabamos de estrenar, Flash Talk. Un formato que llega para quedarse. A partir de ahora estaremos colaborando con distintos eventos que hablan sobre comunicación y no creo que las personas que nos estáis viendo ahora mismo os lo queráis perder. La solución es muy fácil, suscribiros a este canal y así estaréis al tanto de todo lo que hagamos desde Media Festival. Hoy lo hacemos desde el simposio de Polarizing EU, la Agencia de Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología. Por este congreso van a pasar entre hoy y mañana expertos, ojo chicos, de más de 30 países. Una locura, la verdad. ¿Y aquí de qué se va a debatir? Bueno, pues de polarización, tanto en los medios como en la sociedad en general, de la radicalización, y también se va a hablar de propuestas para fomentar la cohesión social en Europa. Y por este podcast tendremos a muchos de ellos que vendrán a hablar justamente de eso, de despolarizar Europa, que la situación actual realmente preocupa, ¿no? Y encima a nivel global. Sí, y tanto. De hecho, el último informe de Reuters ya refleja cómo grandes plataformas pues, como Facebook, Twitter, YouTube están redefiniendo la forma del consumo de noticias, ¿no? Además, la figura de los creadores de contenido y los influencers, pues digamos que también un poco están Es un tema, la verdad. Efectivamente, están condicionándolo mucho, ¿no? Sí, yo creo que es que tenemos que asumir que el mundo ya está cambiando, que las audiencias están en otro lado y que es una realidad que no es que vaya a llegar, es que ya está aquí. O sea, yo no sé, pero los medios, yo no estoy 100% seguro que los medios entendidos como los medios serios, los medios tradicionales, estén sabiendo adaptarse a este nuevo entorno. ¿Qué retos creéis que hay ahora mismo? Hombre, es cierto que los medios de comunicación están todos en redes sociales ahora mismo, o sea que están intentando dar ese paso y muchas veces cuando vemos contenido, aparte de lo que nosotros podemos llamar noticias serias y de actualidad, vemos mucho contenido del día a día que a lo mejor es un vídeo que se ha hecho viral porque es bonito, de una familia, lo que sea, algo así, que al final yo creo que ese intento de adaptarse al nuevo lenguaje y al nuevo tipo de contenido que a la gente verdaderamente le interesa, ¿no? Algo más rápido, más fresco, que no tenga tanto que ver con una información tan densa.
Ahora, eso sí, yo creo que aunque esté cambiando las cosas y nos tengamos que adaptar a eso, también para adaptarnos creo que hay que tener en cuenta algunas líneas rojas que no hay que cruzar, y hay muchísimos debates que seguro que aquí hablaremos hoy a lo largo del día. Por ejemplo, está el tema de si ahora la información está en las plataformas, ¿cómo regulamos esa información? Porque por un lado está no limitar la libertad de expresión, pero también por otro lado está el flujo de desinformación que hay ahora mismo, el control de los bots, y yo creo que eso es un tema que tenemos que plantear, pero desde ya, desde luego. Sobre cámaras de eco, burbujas invisibles y demás hablaremos hoy a lo largo de la jornada, pero yo creo que uno de los mayores retos que tienen ahora mismo los medios es que, aunque están adaptando el contenido al formato vertical, por ejemplo, no saben adaptar esos nuevos códigos y esa forma de llegar a las nuevas generaciones. Precisamente hoy aquí vamos a hablar mucho de jóvenes. Entonces, por esa vía... Yo creo que simplemente, o sea, tenemos que asumir lo que he comentado antes, que en vez de centrarnos tanto en el mundo que se está yendo, hay que asumir ya el mundo que viene. Creo que hay que utilizar nuevos códigos, pero sin perder el rigor periodístico. Yo creo que a veces se piensa que el adaptar el contenido a jóvenes es contar chorradas, y creo que nada más lejos de la realidad, y que nosotros que pretendemos dedicarnos a esto tenemos además esa responsabilidad de apostar por difundir y comunicar de una manera distinta, pero sin perder ese rigor y esa validez de la información. Eso está y que claro. Al final un poco de desconfianza siempre va a estar. Por un lado, porque los medios privados le generan desconfianza a mucha gente, pero los medios que dependen de la pública también le generan desconfianza a otra mucho. O sea, los medios de comunicación se tienen que sustentar con algo, y de una forma u otra lo que tenemos que confiar es en los periodistas que están ahí, los periodistas que están trabajando. El otro día nos lo decía el señor Escolar en el evento de Clave. Tenemos que apostar por una prensa libre, dependa o no dependa del Estado. Y ojo, ahí voy a señalar otra cosa preocupante. Antes hablaba de la línea roja de la regulación en las plataformas, pero también está que tenemos que tener en cuenta, muchos medios se financian con publicidad, y esta publicidad ahora pertenece a las grandes plataformas como Google o Meta, y ahí detrás hay magnates tecnológicos. Entonces también tenemos que apuntar a eso, porque ya no es solo medios que dependen de los estados, que ahí evidentemente hay un control, sino que también tenemos esos magnates que no podemos perderlos de vista. Bueno, es una situación que preocupa, que a los futuros comunicadores nos preocupa mucho. Aquí estamos hoy rodeados de una burbuja informada sobre el tema, sobre la polarización y sobre la información. Y claro, en realidad hoy de lo que queríamos hablar es de jóvenes. Entonces, nosotros somos jóvenes, pero no somos la realidad de la mayoría de los jóvenes. Entonces, ¿yo qué he hecho? A ver qué os parece. Cuéntanos, Alejandro, que... Yo digo, voy a preguntar a mis amigos, a gente... A ver qué sale de ahí. Normal y corriente, ¿vale? Y les voy a preguntar por dónde se informa. A ver, uno de ellos me dice que fundamentalmente se informa a través del telediario, y que no tiene un telediario exacto. La 1, Antena 3, estamos de acuerdo. Muy bien. Ese chico parece que estudia periodismo. Muy bien. Cuando se tiene que informar de deporte, ¿qué le gusta? El Chiringuito, jugones, también mucho periódico, prensa escrita, sobre todo enfocada al deporte. Vale. Pero ojo, porque este mismo chico dice que también le gusta mucho, pues Mr. Tartaria. No sé si le conocéis. Sí, bueno. Yo no. Yo sí, tengo el placer de conocerlo. Solo tenemos 350 años. Javier, Papa Francisco está vivo. Ten miedo que enfoquemos y vean que es plana, ¿eh? De cómo la élite controla absolutamente todo. Yo no lo sé, ya te he dicho que yo no soy un entendido. Este chico dice que aparte de informarse para las cosas serias por medios serios, él ve a Mr. Tartaria pues como una afición, como para reírse, ¿vale? Entonces yo luego por aquí lanzaré una conclusión que tengo respecto a esto. Podcast también muy consumidos, de hecho nosotros hoy estamos grabando un podcast. Pedro Buerbom, no sé si sabéis quién es, tiene el podcast que se llama Worldcast. Sí sabemos. Quién es. No me apetece financiar el negocio del Ministerio de Igualdad. Parásito medio mafiosete que tengo por ahí que se llama la Hacienda Pública Española. Esto es una puta vergüenza. Los veo débiles y acomodados. ¿Esa es la generación de cristal que tú sueles decir? Sí. Pero es que estás poniendo ejemplos de gente que habla con esa rabia. O sea, el vídeo que estaba viendo José antes es precisamente eso. Sí, parte de ese a José nicho. le encanta. No, por favor, no penséis eso, gracias. Bueno, pues este es uno de los casos, ¿eh? Bueno, ¿qué nota le damos a esta forma de informarse de este chico? A ver, yo a este le doy un 6. Ha aprobado por la parte del telediario, pero luego... Hombre, ha hecho sus apuntes. También consume ese tipo de contenido para entretenerse, ¿no? Hay un pequeño peligro, ¿no? Ahí entre el entretenimiento y lo que... Es que esto ya es un tema, porque yo creo que al final todos, aunque sea de forma mínima, nos saldrá 1000 veces en para ti este tipo de contenidos, ¿no? De todo el tema de los creadores de contenido que ahora se dedican a informar. Pero yo creo que hay que tener muy claras las barreras, sobre todo de cara al futuro.
futuro, o sea, ¿qué esperamos de los periodistas? ¿Que sean reporteros o que sean creadores de contenido? Es, yo creo, un poco el debate que vamos a tener también hoy aquí, ¿no? De estímulos constantes. O sea, yo creo que el futuro va a ser la convergencia entre ambos, pero precisamente la convergencia. Es decir, los periodistas tienen que ser un poco creadores de contenido, pero no podemos confundirlo. O sea. Venga, vamos a otro caso. Voy a ir un poco más rápido. Sí. Este se informa casi todo en Twitter. ¿Vale? Twitter es peligroso. Pues Twitter ahora mismo X es peligroso. Ojo, porque también ve las noticias en la televisión, medios Vale. serios. Y atención, porque en tan solo unos segundos en este set va a estar sentada con nosotros Mónica Prado, jefa de redacción del área digital de Antena 3 Noticias. A él le gusta mucho Antena 3 Noticias y en concreto una figura, el prescriptor líder de audiencias ahora mismo. ¿Es alguien que conocemos? Le conocemos muy bien en Media Festival, estuvo con nosotros el año pasado, Vicente Valles. Vicente. Vale, Vicente Valles le gusta mucho a él y a su padre. En este caso no estamos hablando tanto de ver un canal porque te dé confianza, Sino sino por esa por las la imágenes figura, públicas. la figura, que es bastante importante. Ojo, que también le gusta mucho Vito Quiles, Uf, ¿vale? uf, Y habla. hemos tocado un dice, punto malo, Olga, dale ya la nota. Hoy hablaremos también de Vito Quiles aquí. Señor Rufián, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted no se ha enriquecido con la política. El machismo que encarna el PSOE. Y hemos venido a preguntarles a los señores de Podemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dice que él destaca de Vito Quiles su capacidad para atreverse a preguntar cosas que otros no se atreven a preguntar. Está Ya, pero claro es que le echa cara, confundimos, le echa es que cara. eso, y lo hemos hablado más de una vez, confundimos valentía con hacer buen periodismo. Y no es ni siquiera valentía, o sea, eso es generar rabia. O sea, no es más valiente él. O sea, hay un montón de periodismo súper valiente que se hace de manera sosegada y de manera rigurosa. Y lo que él hace, no, o sea, por mucho que se envalentone, no es periodismo. También me ha dicho otro creador de contenido, pero al otro lado, a izquierdas. Alan Barroso. Fonsi Loaiza. ¿Le Ah, conocéis? sí, sí, sí. Yo no. Sí. Yo no tengo. Yo Sí, tampoco le conocía. en X Ni idea. es bastante... Cómo se financian los medios de comunicación, cómo estos medios de comunicación están controlados por estos mismos oligarcas. Eso gracias a lo público en la caja de los Borbones, de los ladrones de los Borbones, de los parásitos de los Borbones. Dice que también es muy extremo, como Vito Quiles, pero que si se tiene que informar de verdad, tiende a perfiles como David Jiménez, Arturo Pérez Reverte, y cuando, bueno, ahora nos dices tu opinión, Olga, porque te ríes, y Olga cuando está se haciendo trata de mucho informarse sobre la situación geopolítica, que a mí esto me ha llamado mucho la atención, Rusia, China, ahora mismo el panorama sabemos cómo está, y hoy aquí también hablaremos mucho de eso, le gusta mucho el podcast de Jordi Wild, para eso. ¿Cómo están mis panitas? En una puta plaza de toros Que sí. hay 10.000, 20.000 personas con el puto pañuelo cuando el toro está babeando. ¡Ey! ¡Contrólate! Tenemos miedo, ¿no? De la nada y de lo desconocido. Pero es que, o sea, el punto común con lo otro que te han dicho tus otros amigos y algo que hemos estado hablando antes y que hay que señalar, o sea, tú tienes que detectar cuando una información corre riesgo de ser peligrosa en el momento en el que la persona que te está hablando lo hace como desde la rabia. O sea, una información rigurosa nunca se va a contar. Puede que te haga sentir enfado porque la información es indignante, pero la persona que lo está contando no lo está contando con ese tono. Y eso para mí es lo importante. Claro, es que yo creo que es otra vez lo mismo. O sea, volvemos al punto de ¿están dando su opinión o es periodismo? ¿Está creando contenido o está informando? O sea, es que aquí está otra vez el debate. Claro, Esa línea. efectivamente, también luego hay que velar por la libertad de información, pero claro, tenemos que tener muy claro si es opinión o si es periodismo. Entonces yo creo, en este caso, las vías por las que comentas es que es todo me ha parecido creación de contenido total. Y el tema de la Dana creo que lo dejó muy claro. O sea, ahí los creadores de contenido se lanzaron a difundir desinformación y creo que fue muy peligroso. Y no sé si la gente es consciente de los bulos que se llegaron a Yo difundir en tenía esos días. apuntada una cosa precisamente sobre esto que me la acabas de recordar, porque veíamos ahora un vídeo antes de entrar aquí El parking de Bonaire. sobre la DANA, la desinformación, y uno de los vídeos que aparecían era de Alvise Pérez. Ujú. Claro, la delgada línea entre creadores de contenido, periodistas, también está entre los propios políticos. Es decir, los políticos también se convierten en creadores de contenido e incluso para algunos pueden llegar a ser confundidos con periodistas o que cumplan con esa función de satisfacer la necesidad de información. O sea, yo creo que es como en cualquier avance. Cuando hay algo que es nuevo, se puede aprovechar para cosas buenas, esa Hombre. fluidez de contenido, o para cosas malas. Yo en defensa de los creadores de contenido diré que también hay muchos referentes que tal vez no sean periodistas como tal, pero hacen verdadero contenido periodístico. Por ejemplo, yo siempre hago referencia a él, Rubén Díez, Lethal Crisis. Ahora mismo está subiendo una cobertura informativa que ha hecho en Ucrania, en el campo de batalla, básicamente.
y está subiendo un vídeo, bueno, varios vídeos por semana en los que está reportajeando cómo está siendo el conflicto. Ese chico lleva años haciendo contenido que son documentales en YouTube. O sea que bueno, dentro de todo este panorama de gente que crea contenido y que tal vez falta la información, siempre quedan pequeñas excepciones que hacen contenido muy valioso para la comunidad. Y bueno, ya terminamos con este vamos a chico. comer. Alan Barroso, que también le gusta, ¿vale? Entonces aquí tenemos un poco de pluralidad, porque es verdad que él se informa mucho por redes, por creadores de contenido, pero trata de que tenga de las dos partes. Cuando yo le he preguntado por las cadenas de televisión o por los grandes medios, los medios tradicionales que conocemos, dice que hay algunos que cuentan todo como les sale de los cojones, literalmente. Dice, no me creo del todo lo que dicen, porque están condicionados por la línea editorial de la empresa en la que están, así que prefiero informarme por gente independiente y que no esté en ningún medio. Pero es que, o sea, evidentemente hay una línea editorial y eso condiciona a los medios y eso, o sea, es indiscutible, pero la gente independiente también se tiene que ganar la vida y es mucho más difícil estando como un pececillo solo por las redes sociales, entonces... Bueno, pues ¿qué nota le damos a este otro caso? Hay diversidad, desde luego, o sea... Diversidad hay. Consume por lo todo. menos se informa, un 5. Un 5. Aprobado, oye, suficiente, pero aprobado. Olga está roñosa con las notas, ¿eh? ¿Qué le das tú? Yo que sé, un 6,5, venga. Yo tengo algunas conclusiones que creo que son interesantes que comentemos así muy rápido, ¿vale? Que hay muchos creadores de contenido que tienen mucha audiencia, por ejemplo Mr. Tartaria, pero que quienes lo ven puede que no lo estén viendo para informarse, sino como qué locura está diciendo este chaval, me hace gracia, me entretengo. Primera conclusión. Segundo, que el valor de la independencia, entendida como una rebeldía hacia todo lo que ha estado establecido hasta ahora, es una de las cosas que a la gente más le llama la atención de los creadores de contenido y no encuentran en los medios. Tercero, que valoran la pluralidad entre creadores y entonces nos preguntamos aquí cómo están actuando esas burbujas y cámaras de eco. Y cuarto, que todos los preguntados, no me ha dado tiempo a contar el resto, en realidad siguen consumiendo información en medios tradicionales. Aunque sea poca, aunque no sea... Tenemos un punto de vista optimista que en realidad se sigue consumiendo. Venga, pues recojo esto que has dicho de los medios tradicionales, porque también están viviendo una situación ahora un poco complicada. Leía el otro día en un artículo de The Guardian que hablaban sobre el informe de Civil Liberties for Europe y hablaban precisamente de que el pluralismo que tienen los medios de comunicación ahora está en una situación crítica en la Unión Europea. Países como Hungría, por ejemplo, que es de los países más graves en este sentido, Francia, Alemania y, ojo, porque también España, están ahora en un momento en el que hay concentración mediática. En algunos países también falta transparencia, hay cierta influencia de los gobiernos sobre los medios de comunicación. Entonces yo aquí vengo a lanzar cuáles son los retos que tienen los medios de comunicación tradicionales, que has dicho tú ahora que la gente sigue confiando en ellos cuando pasa algo grave, ¿no? Total. Es que en ese tipo de países, no sé... Ojo que también España, ¿eh? Ojo que también España, y aquí también se sufre intimidación a los periodistas. Muy mal puesto ¿eh? en lo de intimidación de periodistas, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo creo que aquí es un poco lo que hablábamos. Yo creo que la única forma de poder consolidar una información veraz, objetiva y que realmente informe a la ciudadanía empieza por regular una democracia en la que los medios tengan libertad de información y al final no estén sujetos a las ayudas que le proporciona el Estado. Yo creo que hay que conseguir y hay que centrarse en esa forma de la autonomía de poder independizarse económicamente de todo tipo de apoyo. O sea, yo creo que ahí es donde empieza todo, porque igual que la gente consume a este tipo de creadores de contenido por la independencia, que es lo que te decía tu amigo, ¿no? Pasará lo mismo con los medios de comunicación cuando ya no estén sujetos a ningún tipo de ayuda institucional, ¿no? Es lo que yo opino de todo esto. También los intereses económicos y tal. Hombre, pero ahí ya entra el periodista. O sea, yo creo que lo importante es que las directivas de los medios de comunicación tengan personas que respeten su profesión y partiendo de esa base ya hagan periodismo. A ti te puede gustar más o menos el periodismo de un profesional, pero siempre cuando sea riguroso y se mantenga dentro de unas líneas que todos los que hemos estudiado periodismo conocemos. Yo voy a rescatar algo que siempre dice Silvia Echaurrondo y que a mí me parece que es un argumento súper interesante, y es que para que el periodismo pueda ser valiente, pero valiente de verdad, y que para que el periodismo pueda ser riguroso, tiene que no ser una profesión precaria. Creo que ahora mismo hay mucha precarización en el sector. Creo que si un periodista no tiene la seguridad de poder mantenerse en su puesto de trabajo, si un medio no tiene la seguridad de poder seguir transmitiendo información, no va a tener esa libertad para poder contar las cosas bien. Entonces creo que eso es algo clave. Bueno, lo que está claro es que el tema que hoy nos concierne, que es la polarización y la radicalización, está a la orden del día. Es muy importante poner el foco en ello y sobre todo que necesitamos una acción conjunta para luchar contra ello. Necesitamos la colaboración de muchos países.
Efectivamente, y por eso hoy aquí, en este podcast con The Polarizing EU, contamos con expertos de, como decía Olga, más de 30 países, que es una barbaridad, que nos van a ayudar a entender un poquito más este clima de polarización en el que nos estamos moviendo y a buscar soluciones efectivas. Así que yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Sí, Podemos empezar, vámonos. Vamos a empezar. Tenemos con nosotros a Mónica Prado, jefa de redacción del área digital de Antena 3 Noticias. Bienvenida a Media Festival. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Hoy estamos hablando de polarización, de desinformación, y queríamos empezar preguntándote qué responsabilidad tienen los medios al informar a una ciudadanía que no solo cada vez está más polarizada, sino más emocionalmente polarizada, que no es lo mismo. Pues hacer nuestro trabajo, el de siempre, que es informar de los hechos relevantes que creemos que interesan y que apelan a nuestra audiencia, y hacerlo de forma honesta, contrastando las fuentes, y ya está. Es el básico de siempre, es la misma receta. Y esa delgada línea muchas veces entre la información y la crispación, ¿cómo podemos combatirla para no pecar de ella precisamente? Pues insisto en la receta. Eso quiere decir que estemos atentos a lo que pasa, cuando pasa, e informar en el momento adecuado y acudiendo a las fuentes adecuadas para contrastar la información. Siempre con la intención de llegar al máximo de audiencia posible, porque nosotros, como medio generalista, queremos llegar por todas las pantallas en las que trabajamos, tanto en tele como en digital, en un desktop o en un móvil. Queremos llegar al máximo de audiencia posible con esos temas que son relevantes, que consideramos que la audiencia tiene derecho a tener una información veraz, honesta, bien trabajada, y con eso creo que es el papel que tenemos que hacer para hacer frente a esa crispación, porque lo tenemos que hacer de forma sosegada y seria. Bueno, pues tú eres responsable del área digital de la redacción, y nos encontramos con que en este nuevo panorama, no sé cómo veis desde la propia redacción ese trabajo con algoritmos, con las cámaras de eco, con las burbujas invisibles. ¿Hay que hacer algo para combatirlas, adaptarse? ¿Cómo trabajáis con ello? Bueno, es un reto, y es un poco lo que estábamos comentando, ¿no?, ahora en la mesa de debate. Es un reto porque el entorno ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado muchas cosas, los algoritmos marcan muchas cosas de los entornos en los que trabajamos. Nosotros, que estamos en casi todas las plataformas sociales, tenemos cuentas en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos los entornos donde hay audiencia que esté interesada por las noticias, ahí estamos trabajando de la misma manera, pero también utilizando las herramientas que también la tecnología nos da a nuestro alcance. Cuando yo empecé en televisión, había que subir a una torre de retransmisión para hacer un envío de tele. Bueno, sería una locura, ¿no?, que nos mantuviéramos en ese estatus que ahora para vosotros, que sois muy jóvenes, sería el Pleistoceno. Pues ahora trabajamos con móviles también, aunque seamos una televisión profesional, broadcast, y trabajemos con 4K, nosotros también nos adaptamos al entorno, y cuando un periodista está en la calle y es necesario que envíe por su móvil una última hora, trabajamos con ello. Entonces, las herramientas son las que están a disposición de todos, para lo bueno y para lo malo. Y frente a los algoritmos, bueno, pues nosotros trabajar, ver cómo funcionan y cómo podemos hacer de la mejor manera. A veces usándolos con viento a favor y a veces con viento en contra. No pasa nada. Nosotros estamos ahí cumpliendo nuestra misión informativa. Y justo con esto que comentas, ¿no?, de que los algoritmos son los principales condicionantes en el tema de la información en redes sociales, ¿ha habido algún reto que hayáis tenido que enfrentar por encima de muchos otros que en vuestra nueva evolución hacia las redes sociales? Mira, el ejemplo que poníamos esta mañana nos ha pasado más veces, y nos pasa, os diría, casi a diario, pero fue muy evidente durante la Dana. Empezaron a correr una serie de bulos, fake news, que nosotros éramos conscientes que no eran ciertos, pero que jugaban con ese entorno de falta de información, porque cuando hay una situación tan difícil, tan preocupante, con problemas técnicos, con problemas logísticos para llegar a los sitios y con una situación muy dramática en lo personal en muchas familias, ahí las noticias falsas calan y hacen mucho daño, ¿no? Y en ese entorno vimos, como los ejemplos que habéis visto esta mañana, que había gente interesada, grupos, en fomentar el caos, fomentar el cuestionamiento de las autoridades, fomentar incluso el trabajo de los medios que estábamos allí haciendo nuestro trabajo sobre el terreno. Y en ese caso fue un reto.
Teníamos problemas técnicos, teníamos problemas para llegar a los sitios, pero también estábamos seguros de que no íbamos a dar datos, se daban algunos datos espeluznantes, de no sé cuántos muertos en un parque. No era verdad. Entonces, nosotros hacemos lo que sabemos hacer, que es llamar a las fuentes, contrastar, estar sobre el terreno e informar con responsabilidad. Esta es una de nuestras palabras clave, la responsabilidad. Como nos decías, comunicáis por todas las pantallas donde espera la gente vuestra información, desde TikTok, Instagram, televisión, también canal de difusión por WhatsApp, y queríamos preguntarte si notáis o percibís diferencia en la respuesta de las audiencias a nivel de polarización en función del canal donde se consume la información. Pues bien sea, por ejemplo, a través de Twitter, cómo lo recibís, o incluso a través del canal de difusión, que nosotros le hemos estado echando un ojo, los emoticonos con los que responde la gente a las noticias. ¿Qué conclusión o qué ideas tenéis sobre eso? Bueno, es verdad que los canales son diferentes, pero nosotros nuestra materia prima es siempre la misma, ¿eh? Lo que pasa es que sí procuramos hacer los posts de la manera que consiga más engagement con la audiencia que tenemos ahí, porque efectivamente no es lo mismo Twitter que TikTok o que Instagram. Entonces nos adaptamos al entorno porque ahí es donde está la gente consumiendo en ese canal, ¿no? La gente entiende un post en TikTok de una manera, en Instagram de otra, aunque para nosotros la noticia es la misma, ¿eh? Adaptamos un poco la narrativa, el relato. Nosotros llevamos haciendo un proceso de transformación digital ya un tiempo y nuestros periodistas se han adaptado a esa manera de contar las cosas, ¿eh? Que es verdad que trabajamos con vídeo desde hace muchos años y se parece la forma de trabajar, pero no es exactamente igual, ¿eh? De hecho, a veces yo me he encontrado con periodistas que, bueno, pues ya con más trayectoria detrás, que dicen, bueno, claro, pero es que yo en TikTok no sé. Y digo, no, si no tienes que bailar en TikTok, porque a veces hay una percepción errónea. No se trata de que bailes en TikTok, se trata de que hagas una narrativa atractiva, con un tono, pero la información es la que tienes, la que tú has recabado como periodista profesional y es como tienes que compartirla. Y hemos encontrado que la gente nos busca. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la Dana. Esa semana de la Dana subimos en 100.000 seguidores en TikTok. Es decir, que para ser un medio tradicional, la gente buscaba nuestra marca para informarse y para tener las cosas claras. Entonces, bueno, nosotros creo que además de querer estar ahí, es que tenemos la obligación de estar ahí para llegar a esa audiencia que a lo mejor en ese momento no está viendo la tele o no puede ver la tele o consume en este canal y también le interesan las noticias. Justo, comentabas la forma de evolución de contar la información y también hablabas ahora de la necesidad de los medios tradicionales, de la evolución de los medios tradicionales para poder llegar a todas las audiencias que al final os buscan. Entonces, hemos visto cómo cada vez más surgen nuevos perfiles de creadores de contenido que cuentan la información y no son periodistas, objetivamente hablando. Entonces, ¿esto lo debemos de ver como una amenaza, como una oportunidad? ¿Qué dirías? Yo creo que mientras hagan el trabajo bien, bienvenidas a la competencia. Si son gente que hace el trabajo de forma fiable y no alimentan la confusión, estas situaciones de caos, de cuestionar pues, situaciones de incertidumbre, donde la gente necesita información que le ayude a sobrellevar esa situación y a tener información veraz, que no digan que no hay agua o que no se puede... Porque hay casos muy prácticos, no es solo política, hay cosas que son muy evidentes en los que nosotros tenemos la obligación de hacer una labor social. Mientras estos perfiles hagan eso, nosotros no tenemos nada que decir. El problema es cuando se utiliza de otra manera, ¿no? Para un clic fácil, para diseminar información que no es correcta o, incluso peor, para fomentar teorías de la conspiración. Esto nosotros ya lo vemos de otra manera, ¿no? Porque no ayuda a la misión que tenemos los medios de comunicación, que es tener una sociedad bien informada, ¿eh? Y haciendo un poco de reflexión, ¿cuál dirías que es el mayor error que han cometido los medios de comunicación tradicionales en materia de polarización? A ver, yo no creo que haya habido un error concreto. Yo creo que la polarización es un problema que ha surgido en la sociedad y que afecta a diferentes entornos y a diferentes estratos, ¿no? Dentro de nuestras sociedades. No pasa solo en España ni en Europa, lo vemos a nivel global y no creo que haya una causa-error. Es una evolución que ha habido en la sociedad, fomentada desde diferentes estratos y a la que tenemos que hacer frente de la mejor manera posible. ¿Que quizás no hemos dado en la clave?
pues sigamos peleando, ¿no? Y sigamos haciendo nuestro trabajo para poder ayudar a tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes a tomar buenas decisiones, pero siempre bajo el prisma de ayudarles con la información que tenemos, ¿eh? Nosotros no queremos decidir por nadie, nosotros queremos darle un abanico de información correcta, contrastada y que sea útil para el ciudadano en su día a día. Y justo ya un poco para cerrar la entrevista, ahora hablabas de que os intentabais acercar siempre a los jóvenes, que al final son los que ahora mismo más os están buscando en el tema de redes sociales. ¿Qué técnicas concretas podríais decir que os distinguen de la competencia para acercaros a los jóvenes y para que estén bien informados, pero a la vez de una forma dinámica, que también es un poco todo el tema del scrolleo, la atención de las audiencias? Más o menos, ¿qué técnicas estáis usando que os diferencien de lo demás? Pues sobre todo escucharos a vosotros, los jóvenes. Yo recibo mucho feedback de mi entorno, tengo hijos adolescentes, les pregunto muchísimo y observando y viendo un poco cuando nosotros trabajamos en esos entornos, qué feedback recibimos, si vemos que la gente consume nuestro producto, estamos entendiendo qué es lo que se está buscando, ¿no? Siempre con estas máximas y nuestras líneas rojas. Nosotros no buscamos nunca un clickbait o un click porque sí, sino porque entendemos que ese post es necesario en ese momento, porque creemos que puede ser útil, que puede ser breaking news, ¿no? Como las que hemos visto hoy, o puede ser una información de uso que os pueda interesar porque hay una serie de ayudas para X cosas, sale las becas Erasmus, sale una ayuda a la vivienda, información útil para vosotros los jóvenes. Pues con esa clave nos quedamos. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en esta Flash Talk. Y nada, seguimos. Justo, siempre bienvenida en Media Festival. Pues nada, a seguir, mucha suerte y encantada de estar con vosotros aquí hoy. Muchas gracias, Mónica. So this is the moment when we start ¿Qué haces hablando en inglés? speaking English. Para quien no lo sepa, vamos a adaptarnos a todo nuestro público. Hoy vienen muchas personalidades internacionales y es por ello From more than 30 countries. from more than 30 countries, and that's why we are speaking English right now. We are now with Manuela Kaspar-Claritz, Editor-in-Chief of Deutsche Welle. Welcome to the Flash Talk of Media Thanks Festival. for having me. Thanks for being here. How's been your day? Well, I'm happy that it's not raining cats and dogs in Madrid like yesterday. Yes. But my day has been a bit stressful because today was a day where the German Chancellor was supposed to be elected, the new Chancellor, and the first vote failed, and so we have to see how things are going on now. And for all our audience, we will be having people from Spain and from other countries watching this. How can you explain what has just happened? Well, there's a vote. Two parties have the majority and decided for a candidate, and it was supposed to be an easy vote because they have a majority, not a huge majority, just a majority of a few votes. But it didn't get through, and so this is very unusual in Germany. Always the candidate for chancellor was elected in the first round, so that's very unusual. So we have to see how we proceed from there. Mm-hmm. Mm-hmm. So, as the editor-in-chief of an international broadcaster that communicates in more than 30 languages, how are you managing this situation from here, from Spain? What are you doing right now? Like, you're communicating probably with all your team and everyone. Yeah, I have, of course, very experienced colleagues who know how to deal with breaking news situations. We have political correspondents who are producing analyses now, explaining what has happened, what needs to be done from now on. And we explain it in different languages. So they explain it also in Russian, in Greece, in Spanish, of course, in Arabic. So that's very interesting to work for an international broadcaster. But as an editor-in-chief, it's not like probably what you know from a newspaper, for example, where the editor-in-chief says, I want this, and they produce it, because our program has so many languages on so many different topics, so it's more complicated being an editor-in-chief, but you rely, of course, on the people you have, and for me, it's great that I have all these colleagues who have a width of experience from all over the world, and I like diverse teams, and we are diverse
really diverse journalists here at Deutsche Welle. And we are talking about the context in Germany. The elections were in February, and as in other countries in Europe, we saw the rise of extreme right-wing parties. What is the role, or what should be the role of media against extremism and polarization? Explain and deliver unbiased information, and explain also as a media where you have your sources from. Be transparent about your sources, have multiple voices, and explain the situation. It's not easy often because things are often very complex, and so the art of storytelling is also important to reach the audience, because often they are frustrated because things are too negative or too complex, and then they turn off, whether it's a social media channel or TV or radio, and we don't want that, of course. So we have to see how to address things. But we have clear rules, journalistic rules, and we don't have an agenda. Our own only agenda is unbiased information. Mm-hmm. And now we are going through different important crises in the world. For example, we have wars like Russia and Ukraine, Gaza, the Gaza Strip with Israel. So we want to ask you, with these sensitive topics, how media outlets can ensure not amplifying polarized views. It's difficult, but you want to be fast, but don't be too fast. Mm-hmm. Check the sources and have your own people on the ground. You know, don't sit at your desk and wait what's coming in. You can also check that, but it's good to have your own correspondents and important on the ground who deliver the information. I think that's very important, and that's what we are emphasizing on. But we have to be a bit slower probably than we want to, but we double and triple have to check the sources that are coming in. And that may be a challenge because social media Exactly. are very fast. So Yes. how do you manage that? Because it's a huge challenge. It can be that we are then not as fast as social media, but hopefully the information we bring out is correct, or we have double-checked it that it is correct. So we need a bit more time. We need to be fast, but we also need a bit more time. So that's a balance which we have to find always. Not easy. Yeah. And we are talking about this confidence and the trust that people may have on the information. It's important to trust traditional media. But right now it seems that people are not trusting these media. So how can a huge media outlet like DW recover or rebuild the confidence of the audience? Well, thank God for that we have the trust of our audience. We continuously gain audiences all over the world. But yeah, it's getting more difficult to keep them with us as well. So we have to go into dialogue with the audience as well and explain where we come from, what our sources, where we have the data from, be transparent about things. That's what we are trying to do, and also reach the audience where the audience is. What we notice, for example, that more young people especially take their information from TikTok. So Deutsche Welle has many different TikTok channels now in the different languages, which are very successful. And the positive thing is that obviously a young audience is interested in politics, for example, but you have to address the storytelling, the way you tell these things are different than probably what you are used to do in TV or on radio. Mm-hmm. And now that you are trying to adapt yourselves to these new ways of communicating, what's your dream scenario? I mean, how do you imagine the future, the perfect future for journalism in Europe? The perfect future for journalism is that it's still appreciated, that people know why it is important to have skilled journalists and to have independent media, and that you can't throw it all in one pot and say it's all the same rubbish. No, it is a trade,
and they are well-educated people who know the trade, and that this is appreciated. And we know, because we also report from countries where there's no press freedom, how important it is to have free press, to have the chance to gather your information yourself from different sources. And we have this, for example, in Russia. I explained this earlier. We were thrown out of Russia because the regime of President Putin didn't like our reporting. So our correspondents had to leave, like many others in the end as well. And we are still reporting from Russia with different sources in Russian, and we have gained audience in a Russian-speaking audience because they access our information and they know it's different to that what they hear or see in Russia. That, I think, is really important right now, the situation in Russia, and how a media outlet can manage a situation like that. How was for you when Putin decided that you couldn't report from Russia? It was very difficult because we had a big office there in Moscow, and we had huge reporting from the different areas in Russia, and our correspondents had to leave from one day to the next. It was partly very dramatic. One had to even go on foot over the border to Latvia. But now we have a big office in Riga, and we report from there, and we still have our sources in Russia, of course. Mm-hmm. Wow. It is difficult, but unfortunately it happens sometimes. It happened to us in China as well, and so on. So one has to deal with that. We are experienced. We are working also with Ukrainian colleagues. We helped, our DW Academy helped to build a huge newsroom in Ukraine. And we have a big office also at Maidan, and report in Ukrainian, but also in English and Russian about the situation in Ukraine, which is also very important. How many people are right now working in DW? It's over 3,000 people. Wow. So, and it is big, and as I said, so many languages, so many nationalities. But this diverse environment is a very fruitful environment as well, you know. Like just earlier, somebody came to me from Albania. She said she knows our program. Then we had somebody from Turkey. He knows our programs, and so on and so on. So that's nice also because our colleagues, they get lots of feedback from the regions. Mm-hmm. Well, we take that positive view. We hope the future is, as you described, with trust to media. And thanks a lot, Manuela, for being here with us. Thank you. Yeah, thank you for wanting to become a journalist. Thank you. It's been a pleasure. It's a challenge, but a great one, so thank you. Okay, thank you. Leticia Pérez, directora general de Actuality, muchísimas gracias. Bienvenida a las Flash Talk de Media Festival. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, para empezar y entrar un poquito en materia, queríamos preguntarte a ti, que eres la que mejor nos lo va a responder, ¿qué es Actuality? Pues Actuality es el mayor medio de comunicación en redes sociales que cuenta la actualidad de forma entretenida. Contamos ya con más de 6 millones de seguidores. Nuestro canal principal es TikTok, pero creciendo también sin parar en Instagram. Bueno, y en un momento de desinformación, polarización, mucha de ella en los canales por los que vosotras comunicáis principalmente, ¿cómo definís vuestra misión? Bueno, nuestra misión es acercar la información a los jóvenes. O sea, lo hemos visto hoy, hay una clara tendencia a que los jóvenes cada vez, y me incluyo entre ellos, consumimos menos medios tradicionales, no leemos la prensa tradicional escrita, no leemos tampoco artículos de 1000 palabras, y al final nuestra labor es acercar toda la información económica, política, social a las, te iba a decir a las nuevas generaciones, pero en general a todas las generaciones, y conectar con ellas para hacer al final una sociedad pues más informada. ¿Y cómo lo estáis haciendo? O sea, para que yo, por ejemplo, me salga un vídeo en TikTok de información económica, que a lo mejor no es para nada mi campo, y que yo me quede a verlo como joven, ¿qué técnicas estáis haciendo a diferencia de otros medios de comunicación? Bueno, para empezar, yo destacaría que el medio, o sea, que Actuality nació en el 2020. Los Reels no existían, o sea, nos tenemos que poner en un contexto donde nosotras innovamos con el formato cuando todavía eso ni existía. Entonces,
se conceptualizó al final para explicar una noticia en un minuto, de forma que sea un vídeo, un contenido de una duración más o menos que puedas ver, y luego por otro lado en un lenguaje muy cercano, que también tú puedas conectar y que sea muy sencillo y que lo puedas entender, y con muchos elementos audiovisuales que te ayuden a interpretar la información. Y una de las claves, yo diría, que es estar en los canales donde están los jóvenes. O sea, al final lo que hemos hecho es, en vez de que el joven o cualquier persona venga a buscar la información a tu canal, yo voy donde tú estás consumiendo tu contenido, el que te gusta a ti, que puede ser actualidad, noticias, a tu creador favorito, una receta, un tutorial de belleza, y entre ese contenido está información de actualidad relevante para ti. Yo creo que ahí está un poco el cambio y el chip de la información va a ti y no vas tú a buscarla. Claro, nosotros nos preguntábamos, justo yo creo que ahora nos lo estaba respondiendo un poco, ¿qué supieron aportar las fundadoras de Actuality a la información, al panorama que se estaba viendo en redes, que no estaban sabiendo hacer todavía los periodistas? Bueno, es que de hecho, cuando el canal se fundó en 2020, bueno, si nosotros siempre primero contamos que las fundadoras lo crearon por necesidad propia. Al final ellas mismas querían estar informadas. De hecho, sucede un poco a raíz de dos sucesos. Por un lado, Daniela, que es una de las fundadoras, trabajaba en la ONU, tenía que hacer todos los días resúmenes de noticias y decía que incluso ella, que había estudiado políticas, estaba en la ONU, le costaba, y decía, si a mí me cuesta digerir y resumir e interpretar esta información, que será de la gente que no tiene preparación. Entonces, ahí fue un poco el germen de esto, hay que contarlo de una forma mucho más sencilla para que llegue a los ciudadanos. Y luego también con Gaby vivieron en Londres durante el Brexit y decían que ellas mismas intentaban enterarse qué era el Brexit, qué iba a pasar, qué había pasado, cuáles iban a ser las consecuencias, y por mucho que intentaban enterarse, no podían. Y decían, ¿cómo puede ser que yo tenga la voluntad de intentar enterarme de la información y no poder? Y dijeron claramente, hay que explicar las noticias. Nosotros, de hecho, siempre decíamos en los orígenes que era como para tontos, para que cualquier persona lo entienda. Yo creo que esa fue un poco la clave, de decir, esto hay que explicarlo de una forma muy sencilla, quitar los tecnicismos, usar lenguaje de la calle, que la gente lo entienda. Y incluso el origen de Actuality empezó como con dibujitos, pero eso no terminaba de pitar en las redes. Era 2020 y dijeron, oye, ¿por qué no en TikTok a través de vídeos de una forma audiovisual? Y que podamos además incluir elementos que ayuden a interpretar la información. Pues lo que os decía, en el 2020 ningún medio de comunicación estaba, no en redes, bueno, ya en TikTok ni de broma. Yo creo que eso también permitió que Actuality creciera y esté donde está hoy. Las chicas siempre lo cuentan, se acostaron una noche con 500 seguidores, se levantaron con 40.000 y eso no paró de crecer. También es verdad que TikTok permitía una cosa que las redes tradicionales no permitía, era unos crecimientos brutales sin tener bases de seguidores. O sea, al final el contenido llegaba a gente de forma muy distinta como las redes habían operado siempre, que era al final cuanta más base, más alcance, y aquí pues TikTok rompió un poco las reglas. Claro, comentabas anteriormente que Actuality empezó en 2020, pero en apenas 5 años ya formáis parte de un grupo mediático bastante consolidado. Entonces, ¿esta alianza qué ha supuesto para vosotros a nivel crecimiento y profesionalización del medio? Pues lo que tú dices, un montón de oportunidades. O sea, al final, estar de la mano de un gran medio nos brinda un montón de oportunidades de pues estar pegado al equipo Antena 3 Noticias con Mónica, de hacer cosas conjuntamente, de estar vinculado a todos los equipos y dentro de una multinacional con todos los servicios que tienen. O sea, quiero decir, no solo en la parte de noticias, pero quiero decir, de recursos humanos, de contabilidad, de un montón de cosas que te permite al final pues hacer crecer la compañía y estar pegado a un gran medio de comunicación. Y volviendo un poco a la reflexión sobre los medios, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor error en materia de polarización que han cometido los medios de comunicación tradicionales? Yo creo que por un lado, lo hablábamos antes, es verdad que los medios es una realidad, no son objetivos. En general es muy difícil ser objetivo, porque al final siempre dependes de un grupo, que es un grupo económico y tiene intereses económicos. Yo creo que eso es lo que los jóvenes castigan mucho de los medios, el estar posicionado de un lado o de otro, perdiendo esa objetividad. Y eso para mí ya no es tanto el error que hayan cometido los medios, porque es un poco es una forma de vida, sino es lo que las nuevas generaciones están castigando, yo creo que de los medios tradicionales, el que no puedan ser tan objetivos como a los jóvenes les gustaría.
Claro, en relación con todo esto, le hemos preguntado también antes a Mónica, pero queríamos saber tu opinión de, en concreto, cuál es la clave para llegar a las audiencias jóvenes, precisamente por lo que dices, ¿no? Por todo esto que estás comentando. Bueno, yo creo que hay una clave que es el tema de la objetividad. Nosotras, de hecho, lo que hacemos siempre es buscar diferentes fuentes y dentro de las fuentes coger información de una y de otra, ya puede ser de derechas, de izquierdas, pero al final combinar la información y leer para al final tú hacerte una foto más general que no esté segmentado de un lado o de otro, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay un tema claro que es... porque la información puede ser la misma, o sea, quiere decir, cualquier medio tenemos es la misma información, otra cosa es cómo la cuentes. Lo que decía es, al final hablar en su lenguaje, hablar en el tono, hablar para que lo entiendas, traducirte la información, darte un contexto, no hablar con tecnicismos, ayudarte a entender la información. Yo creo que es un poco la labor de Actuality es... Nosotros decimos que traducimos los periódicos, no con ánimo de crítica, sino de te acerco la información para hacértela más comprensible y que sea más fácil de digerir. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué consejo le darías? Porque nosotros, estudiando periodismo, lo que se nos enseña en las facultades no es a comunicar en vídeos cortos de 1 minuto, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe informar en poco tiempo sin perder esa profundidad y ese compromiso, como tú decías, con la objetividad y también, sobre todo, la profundidad que igual en poco tiempo no hay tanta posibilidad de desarrollar? No, claramente, nosotros lo que decimos es, no te puedes quedar solo con esta información. Al final yo con 1 minuto lo que hago es que cojas de alguna forma algo de actualidad, algo de tendencia, pues con nuestros 5 cosas del día tengas cuáles son los 5 titulares del día y a partir de ahí vayas... busques la fuente y leas la información en profundidad. Evidentemente, a lo mejor hay noticias que te interesan más, otras que te interesan menos, pero aquellas en las que te interesan, evidentemente tienes que entrar y profundizar. Pero como en cualquier tema, o sea, todo lo que te interesa, me da igual que sea de un videojuego, tampoco por verlo 15 segundos ya tienes una visión o una información clara, o de un producto de belleza. Vas a buscar otras referencias, vas a buscar información y profundizas sobre la información que te interesa. Pues bueno, listo, pues muchísimas gracias. Como decía antes Alejandro, somos estudiantes de comunicación, entonces yo creo que poder hablar con la persona, en este caso, ¿no?, en representación de un medio que funciona, que se acerca a las audiencias y que al final asume pues el papel de un periodista, pero haciéndolo de la forma en la que ahora mismo nos interesa, pues siempre es un placer. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos aquí con Gonzalo Velasco, que es analista de datos y de opinión pública en el Parlamento Europeo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Gonzalo, lo primero que queremos saber es a qué te dedicas, en qué consiste tu cargo en el Parlamento Europeo. Pues nosotros, yo estoy en la unidad de opinión pública del Parlamento Europeo, que está a su vez en la Dirección General de Comunicación. Lo que hacemos ahí básicamente son 2 cosas. Una de las cuestiones es el Eurobarómetro, ¿vale?, que como sabéis es la encuesta de opinión pública a nivel europeo. Compartimos esta marca de Eurobarómetro con la Comisión y ahí lo que hacemos es diseñar las encuestas y después analizarlas y después publicarlas. Estas encuestas son públicas, están publicados los microdatos, todo el reporting que hay para cada encuesta. Esto es una parte del trabajo y después nosotros también utilizamos nuestros datos de opinión pública y otros datos de otras fuentes para diseñar la estrategia de comunicación del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene un gran medio de comunicación que es la DigiCom, la Dirección General para la Comunicación, y tratamos de hacer un data-driven approach, es decir, que nuestra comunicación se base en datos de opinión pública para segmentar la población y, digamos, llegar mejor a los ciudadanos europeos. Y estando tan próximo a esos datos de la opinión pública europea, ¿qué ves tú que demanda la ciudadanía europea ahora mismo? Pues ahora mismo, por supuesto, hay mucha preocupación por lo que los políticos llaman la autonomía estratégica. Lo que vemos, sobre todo con todas las últimas crisis que hemos pasado, el COVID, la guerra en Ucrania, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la pandemia, es que los ciudadanos ven, y ahora también con los aranceles, Trump, la nueva administración en los Estados Unidos, los ciudadanos europeos ven cada vez a la Unión Europea como una parte de la solución y no del problema, como quizás pasó en crisis anteriores. Entonces ahora los ciudadanos demandan más Unión Europea y los ciudadanos ven que para hacer frente a crisis globales el nivel de gobierno
mejor para hacer frente a estas crisis es la Unión Europea, y esto lo vemos en las encuestas. Entonces ahora, temas, prioridades para los europeos, por supuesto está la defensa y la seguridad, pero también cuestiones económicas, también el cambio climático, la igualdad de género, son cuestiones que preocupan de manera diferente en los Estados miembros. Por ejemplo, los países que hacen frontera con Rusia tienen prioridades muy diferentes a países como España, pero estos serían más o menos los grandes pilares que aunan las prioridades de los ciudadanos europeos. Y otro tema del que se habla mucho es que en los últimos años hemos visto un ascenso de los partidos extremos en la política de muchos países de Europa. ¿A qué se debe esta radicalización? Bueno, pues yo diría, sabemos que no es solamente en Europa, que esto es, digamos, una ola de derecha radical, o como queramos llamarlo, ¿no? Hay mucho debate también en cómo denominarlo en la academia. Es una ola que no solo ocurre en la Unión Europea. Hay mucha desafección hacia las instituciones, hacia los partidos políticos tradicionales. Ahora venimos de hablar sobre desinformación. Esto, por supuesto, es una causa directa del ascenso de este tipo de partidos. Y hemos visto en las elecciones europeas como muchos de estos partidos han crecido en las últimas elecciones europeas o durante el último periodo legislativo de 5 años en la Unión Europea. Y muchos de estos partidos también han cambiado a la vez su discurso hacia la Unión Europea, sus posiciones hacia la Unión Europea. Antes veíamos que partidos de extrema derecha, lo que podemos decir extrema derecha en toda la Unión Europea, eran más contrarios a la idea en sí de Unión Europea, estaban por la salida algunas veces de la Unión Europea. Ahora vemos que no es tanto el caso, es decir, que algunos partidos de extrema derecha quieren seguir dentro de la Unión Europea y apuestan por la Unión Europea, una Unión Europea diferente de la que hay ahora. Pero estas son las circunstancias que nos ha tocado vivir, y creo que tanto las causas como, digamos, las soluciones a esta situación son más globales que únicamente europeas, y también nacionales, porque no es lo mismo la derecha radical o la extrema derecha pues ahora en Rumanía, que en España, que en Alemania, Italia, y sobre todo cómo evolucionan, cómo van evolucionando cuando tocan poder. Así que esta es un poco el ecosistema, digamos, de partidos, o el sistema de partidos al que nos enfrentamos en la actualidad. Y quizás ahora, hablando de ese cambio que estamos viviendo, también hay cierta desconfianza de la población pues hacia los medios, hacia la clase política, incluso hacia la democracia. ¿Y cómo podemos ir hacia atrás en eso? O sea, ¿cómo podemos recuperar la confianza de la ciudadanía europea? Pues yo diría que mucha transparencia y legislación. Siempre la legislación, cuando hay nuevos fenómenos que ocurren, va un poco por detrás de la realidad. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿no? En las redes sociales, en la desinformación. Yo creo que estas son cuestiones en las que se debe legislar. Ya se está legislando, de hecho, y creo que en Europa quizás estamos en la vanguardia de esta legislación. Y por otro lado, como decía, transparencia. Es decir, las instituciones tienen que ser cercanas, tienen que ser transparentes, y digamos, un tercer pilar es educar a los jóvenes, sobre todo, y a la población general también, en la desinformación, en que seamos conscientes de que nos vamos a encontrar con desinformación, que hay ciertas fuerzas políticas que tratan de polarizar, y al menos que seamos conscientes y que sepamos que hay que chequear, que hay que comprobar cada información que nos llega hasta donde podamos, porque tampoco la carga puede recaer sobre los ciudadanos, pero esos serían los dos, tres ejes que diría. Y un actor fundamental en este tema de la polarización son las redes sociales. Esta nueva forma de comunicar que al final está haciendo mucha mella en la sociedad y que también muchos partidos políticos, muchos líderes están usando en su favor. ¿Cómo se utilizan estas redes y cuál es el impacto que están teniendo desde dentro de la política?
Bueno, pues hay muchas formas de utilizarlas y muy diferentes. Ahora parece que la derecha radical o las fuerzas más populistas utilizan mejor las redes, y esto al final resulta en una mayor polarización, en mayor desinformación. Entonces creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo de educar, digamos, o de tratar de explicar mejor sobre el uso de redes sociales a los partidos más establecidos, a los partidos convencionales, por así decirlo, para que ellos sean capaces de hablar en el lenguaje de cada red social, de utilizarlas de la mejor manera, también la comunicación institucional, también los medios de comunicación, que ellos sí que están más presentes en las redes sociales, pero bueno, ahí todavía yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Y hablabas ahora de las redes sociales como un espacio en el que inevitablemente hay muchísima desinformación. ¿Cómo crees que se debe afrontar eso desde el punto de vista de la regulación? O sea, ¿cómo podemos regular o si hay que regular las redes sociales? Bueno, yo creo que tanto en Europa como en el caso español se están haciendo avances muy claros en la regulación de las redes sociales. Creo que, por ejemplo, a un influencer que tenga más de cierto número de followers, de seguidores, hay que regularlo más bien como a un medio de comunicación, y tiene que tener un código deontológico y tiene que estar sujeto a las informaciones que dé en sus canales, y ya no puede ser, no puede tener la misma, la misma responsabilidad que tendría cualquiera de nosotros utilizando Instagram o utilizando TikTok y diciendo cualquier cosa. Es decir, tienen que tener ya una responsabilidad, un estatus más próximo o más semejante al que tendría un medio de comunicación convencional. ¿Y no existe ese peligro de que al regular, por ejemplo, la comunicación en redes, se ponga también en duda la libertad de expresión de ciertas personalidades? Sí, pero bueno, regular es una... o sea, seguramente haya voces que digan que utilicen este argumento, pero a la vez yo creo que no hay mejor manera de proteger, por ejemplo, la libertad de prensa que regulando la prensa desde una regulación democrática que es fruto de la voluntad popular expresada a través de las instituciones. En este caso, si trasladamos esto a las redes sociales, creo que es una forma democrática de ayudar a combatir la desinformación y la polarización en estos canales. Y ya para terminar, Gonzalo, llevándolo un poco a nuestra generación, ¿qué papel crees que tenemos los jóvenes en el futuro de Europa? Bueno, pues todo el papel. Los jóvenes somos, y me incluyo, el futuro de la Unión Europea, somos los futuros votantes. Creo que hay que hacer un esfuerzo en tenernos más en cuenta, en potenciar nuestras voces. Creo que también podemos ser un agente que ayude a otras generaciones a entender las nuevas amenazas a la democracia y al Estado de Derecho, y creo que ese puede ser nuestro papel, ¿no? Más de transmitir a nuestros mayores también que nosotros ya lo sabemos muy bien, que existe desinformación, que hay que chequear lo que nos llega al móvil, y ahí podemos jugar un papel importante, y yo creo que también desde la Unión Europea se están haciendo esfuerzos importantes, como ahora con el evento europeo de la juventud, pues para dar más voz a los jóvenes, y creo que este es el camino. Genial, pues nos quedamos con esa visión positiva y esa responsabilidad. Y muchísimas gracias por pasarte por nuestra Flash Talk. A vosotros. Gracias, Gonzalo. Pues continuamos aquí en esta Flash Talk con The Polarizing EU, y ahora llega el momento de abrirnos a la conversación. Están con nosotros María Luengo, Action Share de The Polarizing EU. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Carlota Pombar, presidenta de Equipo Europa Madrid. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un placer tener estas dos voces que van a aportar mucho al debate desde la academia y la propia organización de Polarizing, y desde los propios jóvenes que, bueno, Carlota, cuéntanos un poco rápidamente qué es Equipo Europa.
Pues Equipo Europa es una asociación juvenil apartidista que surge en 2019 por las elecciones europeas que tuvieron lugar en ese año. Un grupo muy reducido de jóvenes decidieron juntarse, promover el voto, que la gente fuera a las urnas. Salió también que el Parlamento Europeo les animó a que siguiesen con esta iniciativa y así han ido creciendo hasta ahora, que somos más de 5.000 en toda España, y yo tengo la suerte pues de presidir un poco lo que sucede en Madrid con la ayuda de mucha gente. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad, como ha dicho Alejandro, creo que las dos voces van a ser claves para seguir profundizando en todos los temas que llevamos hoy un poquito charlados. Entonces, para empezar un poquito toda esta crosstalk, queremos proponeros que nos digáis en un titular cómo describiríais la situación de Europa con respecto a la desinformación, la polarización y los jóvenes. En un titular. Difícil. Es complicado abordarlo todo en un titular, pero... A los jóvenes les interesa la política, pero no saben de qué forma expresarse o por dónde expresarse. Muy, muy, muy curioso. ¿Y tú, María, qué puedes decir al respecto? Diría que Europa ha tenido siempre una identidad común, unitaria, que ahora podemos decir que está dividida y que los jóvenes son el futuro para volver a reconstruir esta unidad. Una división, de esto hemos hablado mucho, que la división en las sociedades es positiva hasta cierto punto. Ahora mismo nos encontramos con una polarización muy emocional. De hecho, aquí estamos hablando de radicalización. ¿Qué peligros encuentra la democracia en este panorama que estamos ahora mismo viviendo? Bueno, a ver, yo también como joven tengo que decir que vengo de como mi nicho, ¿no? Que estoy muy metida en el tema de la política, ¿no? Me encanta hablar de política, de estos temas de actualidad, y en mi grupo hablamos de este tema todo el rato de una forma muy abierta, que eso es lo que comentaba en Equipo Europa, al ser apartidistas pues nos permiten tocar los temas desde diferentes puntos de vista, pero la realidad es que la política es un tema que no a todos los jóvenes hablan en su día a día. Pero sí es cierto que, por ejemplo, las redes sociales es una forma de hacer como política o comunicación política, de involucrarse todos los días. Todos retuiteamos algo, comentamos algo, vemos algo que tiene algún tipo, que a lo mejor no somos conscientes de ello, de sentido político. Entonces sí que es cierto que todos hablamos de política, a todos en cierto modo nos interesa, pero todos nos vamos hacia un lado u otro, o creemos que no estamos hablando de política cuando realmente sí que estamos. No sé cómo lo ve María, que también trabaja con los jóvenes en el día a día y nos puede ver un poco desde el aula, no lo sé. Sí, yo estaba pensando incluso más a grandes rasgos, y no solo jóvenes, sino también otras generaciones. Me parece a mí que de lo que estás hablando, Carlota, es de espacios no políticos, pero que se politizan sin saberlo. Es decir, que se habla mucho de esto en polarización. Cuando hay temas que parecen que no son políticos, pero que realmente generan una identidad de grupo, que además posicionan a las personas, los jóvenes también, sin saberlo. Entonces, creo que hay los jóvenes influencers, jóvenes o no jóvenes, porque también hay influencers que no son jóvenes, pero que traen jóvenes, están generando estos espacios no políticos o de cultura popular, podríamos llamar, que generan mucha identidad, y a veces una identidad un poquito dañina en la medida en que te constriñen a un grupo y no te dejan salir de ahí, y no impiden la pluralidad de miradas, la variedad de miradas. Entonces eso tiene efectos claramente dañinos para la democracia. Claro, y en relación con todo esto que estáis contando y con el creciente contexto un poquito de radicalización, incluso inconsciente, como tú estabas diciendo, María, ¿qué papel debe jugar la Unión Europea para combatir este contexto del que estamos hablando? Yo pienso que la Unión Europea ya está haciendo cosas. Por ejemplo, hace un mes, Carlota estuvo también en esta sesión que organizamos, híbrida, nos contó lo llaman Knowledge Hub on Radicalization en Europa, que es un grupo de personas expertas que justamente se dedican a poner en marcha campañas de comunicación para parar la polarización radical.
Europa. Lo hacen a través de una red de practitioners, de gente que está en el terreno, y han tenido pues hasta ahora muchísimas campañas de ese estilo. A veces no saben medir cuál es el impacto que esto tiene, ¿no? Pero sí que hay mucha gente movilizada en Europa con respecto a estos temas. Esto a nivel de Unión Europea. Luego es verdad que también nos hemos encontrado que hay muchas iniciativas despolarizadoras, pero que nos falta mucha unidad. Están trabajando aisladamente. Incluso en el último debate también tuvimos a un Demdis, que es una organización de jóvenes en Eslovaquia que están haciendo un trabajo por la democracia y a favor de la unidad y de evitar el conflicto y todas estas cuestiones. Y realmente dices, qué maravilla, pero están como solos, ¿no? Son como en pequeñas islas. Lo que hay en Europa son pequeñas islas de iniciativas que además incluso desde nuestro proyecto queremos como dar unidad y poner en común y ver cómo podemos ayudarles. Sí, bueno, y aparte de lo que dice María, también es cierto que desde hace ya varios meses o años hay iniciativas como, por ejemplo, el European Digital Media Observatory, que se dedica exclusivamente pues, a mirar la disinformation que hay en las redes. Se combate, por ejemplo, cuando se acercan las elecciones al Parlamento Europeo, como fue el año pasado, pues la lucha por ver si hay bots, contrastar fake news, que creo que es muy importante, dado que, como todos sabemos, los jóvenes nos informamos pues, a través de las redes sociales y de los medios digitales. Entonces, estas son iniciativas que vienen muy bien, pero creo que también hace falta que la ciudadanía colabore con ello, como por ejemplo, como hacemos en Equipo Europa, Talento para el Futuro, asociaciones que tienen pues la intención de acercar información de una forma sana y que tú puedas saber que lo que estás consultando es veraz, ¿no? Organizar encuentros que acerquen la información con grandes periodistas, que permitan a los jóvenes pues saber lo que está sucediendo sin tener que tampoco estar ahí buscando más noticias para asegurarse de que sí, es verdad, es todo lo que están diciendo, es la información verídica. Entonces, creo que todas esas iniciativas son muy importantes. La clave está en la colaboración, que las instituciones sepan cómo llegar a los jóvenes sin polarizar, pero que también los jóvenes sepan pues, atender a estos espacios sanos de información de calidad. Pues aprovechando precisamente que estábamos hablando de ese papel de las instituciones para regular la desinformación, aquí en España se está hablando mucho últimamente del Plan de Regeneración Democrática y queríamos preguntaros a las dos como expertas en este asunto si es la vía política la más adecuada para garantizar la libertad de prensa en una democracia. Difícil de contestar, yo creo, porque evidentemente necesitamos a los políticos y a las leyes para poder controlar o revitalizar o tomar medidas, ¿no? Pero siempre que eso sea parte de un movimiento que viene desde abajo, ¿no? Bottom up, diría yo. O sea, sí, estamos en un congreso en inglés, de abajo arriba. Entonces, me parece que las medidas, la normativa tiene que acabar pues, entre los políticos y ¿no? los que regulan nuestra vida en común, pero que antes es necesario para que esas medidas estén sustentadas desde la ciudadanía, que sea la ciudadanía quien inicie un proceso de reparación civil, en este caso con respecto a la polarización o cualquier otra cuestión que daña a la democracia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, creo yo, todo este movimiento. Se hablaba antes en el debate que hemos tenido esta mañana sobre el movimiento de jóvenes, ¿no? O otros movimientos sociales. Toda esa porosidad social, ¿no? Y ese movimiento social es importantísimo para revitalizar la democracia en España, en Europa, ahí donde sea. Estoy muy de acuerdo también. Creo que la política y los políticos tienen un papel muy importante. Al final son quienes pues, sacan adelante iniciativas o al revés, las guardan en el cajón. Y por supuesto tiene que llegar desde una demanda de los ciudadanos. Está claro que queremos más transparencia, que queremos saber qué se está debatiendo, que no solo salga a la luz en los medios de comunicación el ruido, el insulto, sino que la calidad de la información que se debate todos los días, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Y creo que para eso es muy importante
importante pues revisar los reglamentos, lo que existe actualmente. Es muy difícil porque creo que cada vez está más claro que a veces ponerse de acuerdo en la política española es un poco casi imposible, pero creo que se puede lograr. Justo ayer estaba teniendo lugar un encuentro con la presidenta del Congreso de los Diputados y estaba comentando cómo si se debería, ¿no?, revisar, por ejemplo, las acreditaciones de los medios en el Congreso o no. Creo que todas estas cosas son debates que en cierto modo surgen porque los jóvenes consumimos los medios de una forma distinta, utilizamos TikTok, aparecen pues nuevos líderes de opinión. Entonces está bien que se reformule todo esto y por supuesto hay que trabajar en ello. Claro, y Carlota, hablabas de transparencia. Entonces, ante esto nos preguntábamos cómo podemos afrontar la desinformación que llega desde países de forma intencionada, como por ejemplo pasa con Rusia. O sea, ¿creéis que la información se está usando como un arma bélica? A ver, yo creo que aquí en España no ha sido el caso, quizá en Europa y otros países sí, y además tenemos aquí gente entre nosotros que abiertamente lo dice. Yo creo que es algo que a mí, al menos como investigadora, me supera, más allá de poder mostrar esa conexión que existe entre los medios, o algunos medios, ¿no? El partidismo, la acción política directa y querida y luego pues la economía, o sea, grandes sumas de dineros que se invierten. Entonces, ese entrelazamiento de lo político, económico, partidista y medios de comunicación es lo que podemos como poner en la palestra o ponerlo sobre la mesa para decir, o sea, que hay que, o sea, aquí estas son las conexiones, ¿no? Eso sí, como investigadora se puede hacer. Ahora requiere poder dinamizar eso, requiere toda una acción colectiva donde tendrían que estar las esferas políticas y efectivamente más a nivel global. El panorama ha cambiado tanto en los últimos años, ¿no? Hasta hace nada la gente pues consumía las noticias de medios tradicionales, eras el canal que veías, la información que recibías, y era un poco más complicado entrar en una polarización, fake news y demás, pero ahora sí es cierto que existen tantos medios, tantas formas de llegar a los jóvenes, de llegar a la juventud y a la sociedad en general, que sí es cierto que hace que surjan ideas similares, que haya pues una interferencia externa, pero creo que existen también, al igual que esa posibilidad existe, también existen muchas posibilidades de combatirlo, ¿no? Entonces hay que apostar por eso, no solo el problema, sino que atajarlo. Y justo hablabas, Carlota, de que ayer estuvisteis en un encuentro con Armengol en el que hablaba de las acreditaciones a periodistas en el Congreso. Y justo nosotros teníamos una pregunta relacionada con esto. Hay mucha polémica sobre lo que a día de hoy se puede considerar periodista, medio de comunicación y lo que no. Por ejemplo, en torno a perfiles como Vito Quiles, que en el Congreso genera mucha polémica. ¿Cómo podemos definir, ahora aquí que estamos conversando, qué es un periodista? A ver, parece que ahora un periodista puede ser cualquiera que coja un micro, ¿no? Entonces es dejar claro que para mí un periodista es una persona con formación, que su fin es llegar a la gente, intentar hacerlo de una forma neutral, ¿no? Porque a veces es un poco complicado no tener ese bias, que su intención sea pues el bien de la comunidad en general, informar de forma clara, aportar datos de valor que hace falta que la ciudadanía conozca y sobre todo no crear odio entre un bando, otro, un lado, otro, que sea simplemente pues eso, informar y calidad en lo que se cuenta. Yo pienso que un periodista es lo que ha sido siempre un profesional. O sea, un profesional, una persona experta y que sabe que tiene que hacer bien su trabajo, lo hace bien. Y que, bueno, dentro de esa realizar bien el trabajo está contrastar la información, ¿no? Que es algo que se nos pide sobre todo ahora mismo en un contexto de desinformación y de fake news, contrastar la información y hacer todo lo posible para que las máximas voces estén ahí. Dicho esto, creo que además al periodista hoy en día se le pide una sensibilidad especial con determinados temas o asuntos que la ciudadanía pide
y que están sobre la mesa también de los medios de comunicación relacionados con la justicia, con la igualdad, con la inclusión. Entonces, yo creo que ahora mismo también los valores periodísticos de siempre, de toda la vida, han de conjugarse con estos valores que no son nuevos, pero que en cierto modo la ciudadanía está pidiendo. Y tiene que haber un mayor compromiso con esos valores que son valores democráticos. Entonces, pues esa tensión entre no tomar partido, pero también comprometerse con la ciudadanía, pues es vital para el periodista hoy, que se mueve en el... Pues con esa invitación yo creo que nos quedamos, Rocío, porque tenemos que seguir. Sí, pues nada, muchísimas gracias, encantados. Gracias a vosotros por aquí y ya sabéis, Media Festival siempre estará disponible para vosotros. Muchas gracias. Welcome to the Speed Rounds. That is a new format inside this Flash Talk, where we will be talking with different personalities from different countries about different topics regarding polarization and radicalization. And right now we are with Sos Hasikian. How are you? Thank you very much. So my name is Sos, I come from Armenia and I am the head of the Interdisciplinary Research Center at the Armenian State University of Economics. Wow. Also, I am co-founder of the European Research Agency that was established with our European, Asian and other countries co-partners, researchers. And one of the aim of our research is to understand the role of digital media in our country, to bring this kind of culture to Armenia and to understand the relationship, cultural, professional relationship with media creators, content creators and society. We are going to put the focus in polarization and radicalization, so I want to ask you, is Armenia a polarized country? Yes, in the sense of society, because we are a post-Soviet country and we have democratic values and also we have institutional values that would like to work and to live in Soviet Union conditions. So this brings into polarization in policy making and also in media field, and of course this brings into confrontation to the society. That is why we are trying to be involved in these processes that I am sure that this will provide some solutions to be closer to the society members through civil society organizations, through researchers, and to bring them within a joint idea. So this is the main concern. The polarization is really exists, not only as post-Soviet country, but it's related also to the geographical location, because the location is in South Caucasus, where is really we have difficult relations with neighbor countries. This all affected negatively to the society and bring into polarization. And you were talking before about digital media. How do these digital media affect in polarization? In the case of Armenia, that you were speaking, that is a pro-Soviet country, it has that problem. So how does digital media affect in this way? We have to be integrated to the really developed digital media society, international society, but we are not integrated yet. And I think the processes that taking place in Armenia related to internationalization and related to approximation of legislation to European Union, for example, this bring into tension between different parts of society, because in general, in some cases, we are not ready to to establish partnership with developed media society, digital media society. From another side, we cannot create relevant content for our society, for our country, to provide real information on world, on region, and on society behavior.
So that this is the problem, I think, but step by step, working with European, working with regional, working with other countries, we try to develop, and digital media is really affected to our society, but affected in this moment not positively, I think. The negative aspects are many in this sense. So to finish this speed round, we want you to ask a question for the following person that is coming to this set. Whatever you like. Want. Like you're a researcher, whatever you're interested in. If you want to ask something fun. Just the question will be, how can we cooperate within research in digital media? Perfect. Okay. So we note it down for the next one. Perfect. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. We are here now with Vitor Tomé from Portugal. Welcome here to our podcast. Thank you very much for inviting me. Mm-hmm. I'm from Portugal. I work at university in Lisbon, Autonomous University and University Institute of Lisbon. I'm a journalist also, and in the last few years I have been working with the European Commission and the Council of Europe, specifically in media literacy and digital citizenship education. We're going to start with a question of our last guest. He has said, how can all you, the professionals that are here today, cooperate in research within digital media? We can cooperate in several ways, but focusing on polarization or depolarizing EU, I think we can cooperate at the international level, having in mind that, for instance, media literacy is context-based, which means that even if we want to develop international projects, European projects, we should have in mind that the context is key. So we can define methodologies, but then when implementing or while implementing these methodologies, we need to focus on the specific settings of the context. Otherwise, the project doesn't work. I think this is one of the main topics I would like to share with you. And firstly, we wanted to know about the situation in your country, in Portugal. How are you currently dealing with polarization in Portugal? I think Portugal is a little bit different because polarization, of course, is a problem, like everywhere, like in every country. We cannot say that it's not a problem. Anyway, in Portugal, at least so far, the society is not so polarized as some other societies in other different countries, even in Europe. And I think this is also because our way of being, the way of even the way of voting, we are very, I would say, very democratic. And because, like you, our democracy is a kind of a young democracy. It's, I'm older than my democracy, okay? Because my democracy has 51 years old, so it's not so old. That's why it's not so polarized. As an expert and journalist in media literacy, I want to ask you, why is media literacy important to fight polarization? I'd say in two ways. The first way, it's important because with media literacy, you can understand how media works. And when you understand how media works, you can have a general idea. You can understand that media is not about the truth, it's about trust. It's about the methodology of working. On another hand, we can say that media literacy, it's about critical thinking. And it's about yourself. You have to deal with reality in, I would say, in a skeptic way in some ways. You have to think critically about this reality. Is this trustable or not, and why? So these two ways are important, especially when you are dealing with depolarization and polarization, of course. Well, we note this down, and right now, as you answered before, we want you to leave a question for the next person that is going to sit here. It's going to be another expert, and you can ask whatever you want to this Okay, how can we produce media that are more trustable to young people? Perfect. Okay. We have to remember it right now. Yes, we have to remember it because we have some problems before. Thank you so much, Vitor. Thank you, Vitor. Thank It's you. been a pleasure. Thank you. It was a pleasure. We are now with our third guest, Polina Zaberzinskaya. How are you today?
Fine. It's very interesting to talk also about polarization, and we started to discuss polarization of, let's say, what we called frontlash and backlash and populism, so it's going very productive. And can you tell us what do you do in your life, like what's your work? So I just finished my PhD, which was focusing on the polarization in Germany. So it was I was writing about how the German far right is reacting on the Russian invasion. And also now I started my postdoc at the University of Padova, and I'm working also on the memory policies and polarization in the European context as well. So firstly, we would like you to answer a question that the previous person left for you, that is, how can we produce media that are more trustable to young people? So I think that we should start maybe not with this kind of production of media, but also on the education at schools, and also try to more explain young people and students what is the different media outlets, different industry, what is far-right truth industry. So how for example, this far-right media try to present themselves as credible, and then maybe that could help also to make a better awareness of the situation and to influence students choosing for more trustable sources for the information that it's not produced by the far-right media. So, Paulina, you've said that your PhD is about polarization in Germany, and we want you to ask for the insights that you get, like what's the situation regarding polarization there? So what I was particularly researching is polarization that caused by the Russian invasion of Ukraine, and I think it's also causes this unfortunate success of the German far-right party AfD. So they were capitalizing for a while on this context that instead of promoting peaceful narratives, the European and German liberal parties are focusing on warmongering, so provoking war with Russia, provoking nuclear backlash from Russia. So, and that's how they were trying to shift and polarize the society in terms of the Russian invasion. So, saying that that we are the only peaceful party that is trying to promote the peaceful narratives, while the other is negative other, and they're trying to drag us into the war with Russia. So that was the mostly. And speaking about the situation in Russia, Putin has banned a lot of media outlets from the country. And how do you think media can accept this challenge and continue to inform about Russia, but not being in the country? I think it's trying to be more aware about Russia, about Russian politics, about what happened in the past, right? Because what we saw that at least before the invasion, that the European countries, European parties were trying still to collaborate somehow with Russia and trying to suggest that Russia is kind of a liberal but still democracy. But we need to be more aware that Russia is not particular democracy but autocratic regime, autocratic system. As much as we will be aware of Russia, we can also try to combat the disinformation that is going on the media about this matter. And just for finishing, we need now your question for the next person that comes to the podcast. I think how can we define, let's say, pathological from polarization that could be also helpful for the society, and, for example, vocalize on some topics that were silenced before. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. Well, we're here with our last guest in this speed round. She is Carolina Andrea Ilbeck from Norway. Welcome to this podcast. Thank you very much. And thank you for being here. Can you tell us what do you do in your life? So I'm a professor of journalism at the Oslo Metropolitan University in Norway. And I teach in media communication and journalism, and I also do research on journalism, alternative media, radicalization, and platforms. Wow. Well, many things. Yes, a lot. Then let's start with the question that Paulina has left for you. How would you define positive polarization from pathological or negative polarization? Oh, that's a good question. Yeah.
Well, of course, polarization is often talked about as a negative thing, but we have to remind ourselves, I think, that polarization is also natural in a sense, a certain form of polarization, because we need diversity in opinions, and we need also that people have, that they are emotional about their opinions, that they feel strongly about it, and in a democracy we need to have room for that. So I think if we are a democracy that accepts different opinions and respect different opinions, that is a good sign for democracy. It could be positive polarization in a sense. Of course, polarization can be negative if it leads to skepticism between groups in society. And in worst case, it could lead to violence or people hating each other. And that's definitely not something that we want, of course. Also, if you have groups in society that don't respect each other and don't respect each other's meanings, of course it can lead to a lot of frustration and that people don't trust each other. And high trust is also something that is valuable in a democracy. And to look a bit into the context in Norway, how is the situation in your country regarding polarization? Well, comparing to other European countries, Norway is doing quite well. It's quite a well-functioning democracy. Where people trust, we have high trust levels in Norway, so people have high trust in each other, and quite high trust also in political institutions and in the media. That being said, it doesn't mean that we don't have problems with polarization in Norway. Basically, I mean, studies that we have show that people who participate a lot in online debates on social media tend to be more polarized than the people who don't. And this is connected to the fact that people who also participate a lot in social media and online debates belong to the fringes of the political spectrum. And so we don't really know the connection between. It could be that people on the fringes do participate more or discuss more, or it could be that people discuss more, turn to other political parties. But still, we have a very kind of strong center in Norwegian politics and a lot of collaboration between parties. So I would say that in comparison to other European countries, Norway is doing well. Mm-hmm. As you have said, social media plays an important role in polarization in general. So I want to ask you, as a doctor in journalism, what do you think about the way traditional media are adapting themselves to this new technology, social media, and artificial intelligence? Yeah, I mean, it's been a big discussion in Norway as well as in other countries, how they should adopt to platforms and how much they should be dependent on social media platforms to distribute their content, and how much of their kind of debate and discussion forum should be on social media. So this is a problem. And the level of dependency on social media is different in Norway. But a good thing in Norway is that we also have the highest number of people who are willing to pay for news, which means that you become less dependent on social media. But it's a dilemma because as young people, you may also know that young people get most of their news from social media. So it's a dilemma all the time, to how much you should be dependent on social media, what kind of social media you should use, and basically the power that these social media have over the data and over visibility. So it's a dilemma for sure. Mm-hmm. It is. And now, as you are our last guest, we are going to ask you to leave a question, not for the next person, but for us, and we'll take the challenge to answer it. Let's see. Okay, yes. So you are students of journalism, and which means that you have a big responsibility for the future developments. Mm-hmm. So what do you think that journalism students can do to fight polarization? I mean, what would be the main, and what could the education, teach you? How can education also be part of training journalists to take part in kind of depolarization activities? For me, it's quite important to be aware that the world is changing, that there are new ways of communicating, and that's okay, and it's great to change the way we produce information, but to never let information to become disinformation, to be aware of what is trust,
and also to check information. I think sometimes it's better to produce slower information, but information that we have checked in. And also, as students of journalism, teach our friends who don't study journalism where to find trustable information. Apart from that, I think that we are gonna be the protagonists, like the people who are going to finish this transition to social media and these new ways of communicating. Like we've born with these new ways of reaching people and spreading information, opinion, and everything. So I think there's no one better than us for doing this change, and I think all together the last generations and the new generations are gonna work together to make that flow better. It's a challenge and a responsibility, but, For sure. but we'll try. We'll do it. Excellent. Thanks a lot. Thank you for your time. Here, yes. Thank you very much. Thank you. Pues hasta aquí esta Flash Talk en The Polarizing EU. Chicos, un éxito más. Yo creo que nos merecemos casi un aplauso, pero no lo oiremos, pero nos lo merecemos. No, porque petamos los micros y nos hemos multiplicado. Están aquí Martita, nuestra encargada de foto, y Hugo, nuestro... Si quieres, di tu cargo aquí al micro. Dilo. Es largo. Social Reel Manager Editor. Toma. Tómalo. Cada vez vas enganchando una palabra más. Y No, son 4. En cuantas inglés, más palabras, en más inglés. chulo suena. Porque esto es el principio de la internacionalización de Media Festival. Hombre, el inglés Joseca, ha ¿cómo estado te ha ido muy el inglés a presente. ti? ¿Cómo te ha ido? Ha sido bonito. Yo diría que para una primera experiencia, toma de contacto. Yo he sufrido por vosotros. Estamos Espero que felices. nuestras profes de inglés, y espero que mi profe de inglés no lo vea, porque nos sacará No, mil hay que fallos. enviárselo, hay que enviárselo. No, espero que no. Y oye, que nosotros abiertos a cualquier país que nos Sí. quiera recibir. Claro, si se yo siempre soy partidario de que si se invitan, voy. Hombre, claro. Es lo Pues nada, importante. chicos, yo creo que hasta aquí, que podemos dejarlo Sí. ya. Ha sido una jornada muy guay, de mucha reflexión Hemos y de aprendido mucho. muchos expertos, muy guay. Y esperemos que toda la gente que lo ha visto también haya aprendido mucho con nosotros. Pues sí. Y con la gente que ha pasado por aquí. Justo, sobre todo yo creo que hemos intentado un poco abordar, ¿no?, las preocupaciones que nosotros, más allá de estudiantes de periodismo, sino como ciudadanos y como jóvenes, pues nos surgen esas dudas, así que ojalá pues las hayamos respondido, ¿no? Todo desde la curiosidad y desde el cariño. Y la honestidad. Exacto. Pues nada, chicos, gracias y seguid atentos. No sabemos cuándo volveremos, pero esto es Media Festival, este formato se llama Flash Talk. Y pues estamos aquí, ¿cómo era nuestra definición, Joseca? Un lugar donde la comunicación del futuro toma forma. Ale, ahí lo lleváis. Gracias. Hasta la siguiente, chao. Hasta pronto.